y ya luego voy a exponer. Juan capítulo 8, versículos del 2 al 11, dice así: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Los versículos que acabamos de leer se encuentran en los versículos más controversiales de la historia de la Biblia. Algunos expertos comentan que estos versículos no existieron en los manuscritos originales, o sea, que no pertenece al autor Juan en su Evangelio de Juan. Y estos mismos pueden estar diciendo también que el lenguaje que ha sido utilizado en esta sección no se identifica con el lenguaje de Juan. Por lo tanto, algunos simplemente dicen: esto no estaba en el principio, por tanto no debe de estar. Otros expertos dicen que probablemente sí se encontraba en los manuscritos originales, pero que fueron cortados o quitados, adaptados. Encontramos hoy día, después de varias investigaciones, encontramos que a través de los siglos esta porción se encontraba en otras porciones, por ejemplo en el libro de Lucas, dando a entender que posiblemente Juan no haya sido el autor original, pero que Lucas a lo mejor sí fue. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros con este pasaje? Necesitamos ser responsables en lo que estamos leyendo y conociendo, y hemos tomado una postura de que lo que sí sabemos de este pasaje, que esta historia fue conocida por la iglesia como un hecho real que sí ocurrió y que no está en contra para nada con la autoridad apostólica que enseñan los demás libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, vamos a considerar esta porción como parte de la escritura del Nuevo Testamento. Este texto aparece precisamente en el estado antipático de los líderes de Israel, quienes buscan desesperadamente desacreditar a Cristo, buscar de alguna manera que la multitud deje de encantarse por Cristo.
para que ya no le sigan, para que ya no siga su enseñanza. A la vez, recuerdan en los pasajes anteriores, ellos están buscando de alguna manera encontrar fallas en Cristo para acusarlo. ¿Por qué? Porque lo quieren arrestar, porque lo quieren matar, porque quieren silenciarlo. Pero aquí vemos cómo aparece en la mañana otra vez. En el versículo 2, volvió al templo y todo el pueblo vino con él y sentado él les enseñaba de nuevo. Luego, un supuesto celo por la ley hace que estos hombres, los fariseos y los escribas, en el versículo 3, traigan a una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esa es la trama de lo que está pasando en este escenario. Estos líderes religiosos están simplemente utilizando a la mujer como instrumento y que no les interesa necesariamente lo que está pasando con esa mujer. Como si realmente pensaran que Jesús tenía autoridad para juzgar en los casos que les corresponden a ellos juzgar, traen a esta mujer para hacer un escenario, arrastrándola por el medio de la multitud que se había reunido en torno a Cristo para escucharlo, haciendo un disturbio, ocasionando una distracción. ¿Con qué motivo? Nos dice el versículo 6, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Ese es el motivo, revelando así la hipocresía de ser hombres piadosos, buscando un instrumento para hacer caer a Cristo, para desacreditarlo. Son varios los motivos. Hacer que Jesús diera una respuesta que implicaría una violación de la ley de Moisés. Si ellos lograran que Jesús dijera algo que fuera anti-Moisés, entonces todo el pueblo quedaría en fuera de seguir a Jesucristo. Presentar esto como una acusación oficial contra Jesús. Están buscando maneras de acusarlo oficialmente y de tacharlo como transgresor delante del público, delante de la influencia que ya tiene Jesucristo sobre las masas. ¿Qué cosas faltan en este escenario? Pongan atención. ¿Dónde está el hombre con la cual esta mujer estaba adulterando? No está presente. ¿Hicieron un justo juicio estos hombres en base a esta situación? ¿Verdaderamente estaban buscando seguir la ley, diciendo que a tales mujeres deben de apedrear? A estos hombres no le importó arrastrar a esta mujer que pasara la vergüenza y el miedo de ser apedreada con tal de que lograran que Jesucristo cayera en su trampa de ellos. ¿Ven las intenciones? Quieren que Jesús diga algo que viole la ley de Moisés para entonces llevarlo como un caso oficial, un caso legal. Los fariseos aparecen aquí extremadamente celosos contra el pecado, cuando poco después se ve en ellos mismos que no estaban libres de pecado. Es frecuente que los indulgentes con sus propios pecados
sean muy severos con los pecados de los demás. Aquel a quien consideramos por debajo de nosotros busca a alguien que esté por debajo suyo a fin de poder felicitarse y decir, estás mejor que los demás. De este modo vamos descendiendo en la pauta moral hasta que llegamos al nivel de la persona más pecadora que podemos descubrir, cauterizando la conciencia, buscando a otras personas para compararse, diciendo, ellos merecen el castigo. Ahora valoremos la reacción de Jesús. No solo los líderes no habían apreciado el milagro que había hecho Jesucristo en capítulo 5 en Betesda, sino que ahora están dispuestos a hacer morir a una mujer. Hombres de corazón homicida, dispuestos a utilizar a esta mujer como simple instrumento para llevar a cabo su plan contra Jesús. Versículo 6 al final nos dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, en silencio y escribiendo. Aquí en los comentarios hay muchas ideas que fluyen, pero el texto no nos dice qué estaba escribiendo. Hay muchos quizás, pero no es para nosotros entender qué era lo que estaba escribiendo, no es el punto. Más bien fue un tiempo de majestad y un tiempo de temor. Todos los ojos puestos en Cristo. Y Él no está dando una contesta. Cuán indignos eran estos hombres de ser escuchados que Jesús se queda en silencio, inclinado hacia el suelo. Por tanto, en la actualidad, cuando Satanás y sus agentes intentan por diferentes maneras de apartarnos del camino correcto, debemos de inclinarnos y pasar por alto la arrogancia, temiendo más bien a la majestad de Dios, quien escudriña los corazones con todas sus malas íntimas intenciones. Cuando nos propongan casos difíciles, no hemos de precipitarnos a responder, sino pensar y estar quietos. Conocer que Dios es Dios, que Él conoce todas las cosas. Vemos la respuesta de Jesús. Jesús es el hombre compasivo, perdonador, sanador y libertador. Él no vino a condenar. El que es en unos meses va a morir por los pecados cometidos por la propia mujer a la cual están acusando. El que entiende muy bien lo que hay en el corazón de estos hombres perversos, quienes vinieron a acusar a la mujer. Y contesta en el versículo 7, porque estaban insistiendo en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesucristo sana a un paralítico en el capítulo 9 de Mateo. ¿Se acuerdan que lo trajeron en un lecho? Y antes de sanarlo le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados han sido perdonados. Y para que entiendan aquellos, los que dudaron de la capacidad de Cristo perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre se levantó
y anduvo. Y a la mujer pecadora que entró a ungir los pies de Cristo en Lucas capítulo 7, Jesús le dijo: tus pecados han sido perdonados. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Dos cosas importantes que debemos entender en este texto. Una, la mujer sí merecía la sentencia de la ley mosaica por su pecado. Jesucristo no está rebajando la demanda de la ley, ni está excusando el pecado de la mujer, ni siquiera rebajó la pena de sentencia, porque Él mismo dijo: el primero que esté libre de pecados sea el que arroje la piedra. Sino que aplica la ley que Él mismo escribió para que sea la mano de los testigos sin pecado. Los que están buscando verdaderamente que el mal sea removido dentro del pueblo. Deuteronomio 17:17. De ahí viene esa idea de que sea el primero que levante la mano con la piedra, con la intención de remover el pecado. Pero estos hombres son perversos. En su lengua hay una herida mortal y están buscando levantar falsos testimonios y están buscando levantar falsas acusaciones y formas ilegales de hacer las cosas. Quien acusa a otro debe de imponerse a una ley de inocencia. ¿Estás listo para acusar a otro? ¿Estás viendo tu propio pecado? ¿Te estás examinando a ti mismo? Oye las palabras de Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, practicas lo mismo. Siempre que hallemos faltas en otros, debemos reflexionar y ser más severos con relación a nuestros pecados que contra los ajenos, principalmente porque sí conocemos los motivos y las circunstancias de nuestro corazón. El pecado del acusado no era nada en comparación con la perversidad que traían estos hombres. Jesús se enderezó, lanzó su palabra: el que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra. E inmediatamente se inclinó otra vez, versículo 8, hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Aquí vemos el llamado al arrepentimiento. Jesús con una sola palabra neutralizó las fuerzas de maldad, desarmó todo el equipo que se había levantado y los exhibió públicamente, triunfando sobre cada uno de ellos. Siendo impactados por la palabra de Cristo, quien expuso su propio pecado de perversidad en público, versículo 9, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Acusados por su propia conciencia y por haber fracasado completamente en sacar de la boca de Cristo una respuesta que pudiera construir la base de una acusación legal.
La realidad fue un llamado al arrepentimiento. Uno para estos escribas y fariseos, quienes no habían visto que el propósito de la ley es de llevar a un pueblo a descansar en su glorioso Salvador. Ese es el propósito de la ley, de llevarnos a Cristo, nuestro Salvador. El Salvador que no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Tras la luz al llamado doble de arrepentimiento a los escribas y fariseos por distorsionar la ley para acusar a otros porque ellos quieren ser vistos como los que están haciendo lo correcto, pero sus intenciones son malas y perversas. Arrepentimiento porque vinieron en contra del Hijo de Dios a traer sus trampas para tentarlo, al que es puro, al que es infinitamente sabio. Versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. No en forma de arrepentimiento salieron, no, sino en forma de haber perdido una batalla. Cada acusador se sale del escenario que había tramado en contra de Jesús. No pudieron acusar más a la mujer y no pudieron hallar en Cristo forma de acusarle, sino que ellos mismos salieron acusados por su propia conciencia. No pudieron ver que su pecado es incredulidad, lleno de tramas ilegales, como el haber traído a esta mujer encontrada en el pecado, no para juzgarla, sino para usarla como una carnada. ¿Quién es Jesús para ellos? Él es un impostor para ellos. Entonces, ¿por qué quieren que Él la juzgue? Es una trampa. El llamado fue de arrepentimiento. Una por el objeto a quien se dirigen y dos por la falsedad de mantener una ley a la que ellos mismos no se someten. Versículos 10 y 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Al terminar esta historia de Jesús, los fariseos y la mujer adúltera, nadie la juzgó. Todos los acusadores se retiraron del escenario. No hubo seguimiento. Fue una derrota definitiva de los acusadores de la mujer, los que intentaron tentar a Jesucristo el Señor. Cada uno salió porque el Cristo Salvador rescató a esta mujer pecadora de las manos con piedra de sus acusadores. Jesús mismo no la condenó, no porque no fuera grave su pecado, sino porque todo pecado lo pagó Él en la cruz del Calvario. Alguien
tenía que recibir la furia de las piedras cayendo sobre su cuerpo. Este no sería el de la mujer, sino sería del cuerpo de Cristo mismo, siendo quebrantado por la pena de muerte. Oh, qué Salvador tan glorioso, que no permaneció callado cuando ha sido llevado nuestro caso a la corte celestial por nuestros acusadores. Él se ha puesto de pie en defensa de nosotros, pues Él es nuestro abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. El llamado para esta mujer en el versículo 11. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Podríamos dejarlo ahí y estaríamos satisfechos de que Cristo salvó a esta mujer de la segura muerte. Y es posible que esta mujer también haya reconocido a Jesús como su Señor. Mas este pasaje está aquí para presentarnos una foto, una representación de lo que somos nosotros mismos. ¿Quién eres tú en este pasaje? ¿Eres tú la mujer adúltera quien ha engañado a su esposo quebrantando el pacto de matrimonio para estar con otro? ¿O quién ha quebrado el pacto de obras junto con Adán para ir a otros dioses, siéndole infiel a su creador mismo? ¿Eres tú el fariseo que da testimonio que esta mujer es adúltera y dice que merece la ley y está dispuesto a juzgarla a esta mujer aunque sus pecados sean perversos delante de Dios? ¿O eres tú la representación de este grupo de los escribas y fariseos que se le hace muy simple violar la ley solamente trayendo una de las dos personas que debían de haber estado ahí, que cometieron el adulterio, acomodando la ley que había sido dada para quitar el mal del pueblo y mantener un pueblo puro, consagrado a Dios? Solo en este caso, nada más, violaron múltiples leyes, no entendiendo lo santo que es la ley de Dios, sino utilizándola para ganar una razón más para arrestar a Cristo, para darle muerte. No solo esto, sino que tentaron al Señor Jesús violando otro mandamiento: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. ¿Sabías que esta historia está aquí para que tú y yo nos podamos ver en ella? Ella representa un cuadro de la vida real de cómo somos. Así como diferentes historias en el resto de la Biblia nos presentan esos cuadros. ¿Recuerdas la historia de David cuando adulteró con Betsabé y mandó a matar a su esposo de Betsabé para encubrir su pecado en 2 de Samuel capítulo 12? ¿Reconoció David su pecado y se arrepintió? No fue inmediatamente.
tuvo que venir el profeta Natán. ¿Para qué? Para ayudarle a ver su pecado. Pues por el mismo pecado David, había quedado ciego ante la ley de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Pues Dios envió a Natán, y Natán les describe una historia al rey David. Habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre tenía una sola corderita. Cuando vino un viajero a visitar al hombre rico, él no quiso sacrificar de lo que él tenía, sino que fue y le robó la corderita del hombre pobre y se la presentó a su amigo en un guiso. ¿Qué hizo el rey David? Como era de esperarse, un rey de justicia. Se encendió de furor el rey David en gran manera contra aquel hombre y dijo al profeta Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La corderita en esta historia era Betsabé, la esposa de Urías. Urías fue el soldado leal al rey David, un soldado valiente, a quien David puso al frente de batalla y mandó a todos los demás soldados que se retiraran en un momento dado para que muriera solo, siendo abandonado por la estrategia de su propio rey. De esta manera David se quedó con la mujer de su prójimo. El hombre rico, quien vino y le quitó lo único que tenía al pobre, es el rey David. A lo que el profeta le dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Entonces pudo darse cuenta que de la terrible atrocidad de su pecado fue la función del Espíritu Santo de llevarlo a la convicción de pecado, después de David mismo haber anunciado sentencia de muerte para ese hombre, y el Espíritu de Dios le dice: tú eres ese hombre. Y el mismo Espíritu, por medio de la palabra, aviva nuestros corazones y nos dice a nosotros: mírate, tú eres ese hombre. Tú eres ese fariseo que se encargó de armar todo en este escenario con el propósito de tentar al Señor, causando una distracción a los que están escuchando al Maestro hablar. Tú eres el grupo de fariseos y escribas quienes no tienen ningún respeto por la misma ley que predican. O tú eres la mujer acusada, merecedora de la sentencia de muerte. Todos en este cuadro necesitan un Salvador, pero solo una mujer recibió convicción de pecado. La acusada mujer adúltera, quien se sorprendió cuando vio que ninguno más le acusaba, que Jesús no le condenó, sino que la salvó. Un tiempo más tarde, en el libro de los Hechos, capítulo 7, se lleva a cabo una acusación legal por un grupo que no podía resistir la sabiduría y el espíritu que hablaba
Esteban. Estos sobornaron a unos para que dijeran que habían oído hablar palabras blasfemas de Moisés y de Dios de parte de Esteban. La sabiduría que usó el Espíritu de Dios a través de Esteban fue para ilustrar a los que los acusaban. Y decía así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres? Por eso está escrito: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, ¿no lo guardasteis? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. En esta historia, Esteban es el acusado y tiene todo un mundo de gobernantes acusándole que le habían levantado un falso testimonio y terminaron apedreando a Esteban a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué resistieron? ¿Por qué hicieron esto? Porque resistieron al Espíritu Santo, quien los llamaba al arrepentimiento. Esto es interesante y súper interesante. Esteban murió tratando de que estos hombres oyeran el llamado al arrepentimiento. Pero dice la palabra que ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron, quiere decir, se lanzaron como una estampida con impulso para matarlo. Te pregunto, ¿quién eres tú en esta historia? ¿Los hombres que levantaron falso testimonio para acusar a este hombre? ¿O eres de los que se taparon los oídos para no oír la palabra de Dios que los llamaba al arrepentimiento? ¿O eres Esteban quien murió valientemente llamando a estos hombres al arrepentimiento? Tú eres aquel hombre. Debes de verte en la historia como el acusado pecador que no tiene remedio aparte de la gracia salvadora de Dios. En conclusión, ¿qué tienen en común estas tres historias? Tanto la mujer adúltera como David el asesino y Esteban el pecador, quien fue rescatado por el Señor. Las tres historias tienen a Jesús, el Cristo, como Salvador. Tú y yo somos aquel hombre, pero no estamos solos. Quien se quedó a nuestro lado fue Jesucristo, hombre, el solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién salvó a la mujer de la muerte segura? ¿Quién salvó a David de ser descalificado de su reino y de traer abajo el linaje del cual vendría el Mesías? ¿Quién salvó a Esteban del dominio del pecado y de su culpabilidad? Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Quien representó a Esteban en los cielos fue Jesucristo, quien lo había salvado. No estamos solos, hermanos. El soberano Rey nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Adán, lleno de culpa por haber pecado, acusó a su propia mujer, a Eva, por su pecado. La mujer que me diste, ella tiene la culpa de que él hubiera pecado. Dios le había dicho que verdaderamente iba a morir quien comiera la fruta. En otras palabras, Adán acusó a su mujer a muerte, la muerte que él mismo merecía. ¿Quién eres tú en la historia? ¿Eres tú ese hombre? Cristo, sin merecer muerte ninguna, quien ama activamente a su novia, la iglesia, no la condenó, no la acusó, sino que se puso él mismo como sacrificio para morir en su lugar. Hermanos, hermanas, no estamos solos. Cristo prevalece, Cristo reina, Cristo domina sobre todas las cosas y Él es el que hace que su iglesia prevalezca. Él es el que no condena a la iglesia, sino que la levanta para que sea vencedora en este siglo y en todos los demás siglos por venir antes de su venida. Creámosle a Él que Él es el que vence. Creámosle a Él que Él es el que nos ha llamado a este arrepentimiento. Y creámosles a su voz cuando nos dice, vete y no peques más. Gracias, Dios. Te damos gloria y honra por esta tu palabra, porque nos has bendecido. Nos has dado de